salvado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos por tu poder. En este día estaremos analizando este versículo de Filipenses 2:12 con el subtema Cuidando con diligencia nuestra salvación. Estamos en la semana donde estamos tratando el tema general de la salvación, la cual se da a través de el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El versículo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El Señor no nos quiere ociosos, el Señor quiere que estemos ocupados en las cosas del Espíritu. La ociosidad espiritual no significa estar inactivo en las cosas de la tierra. Pudiéramos estar muy ocupados buscando las cosas de la tierra, pero en realidad, delante de los ojos de Dios, eso es una ociosidad. El no estar ocupados en las cosas del Espíritu, y específicamente bajo el tema de esta semana, es ocuparnos en nuestra propia salvación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con diligencia. Tenemos que cuidar esa salvación que el Señor nos ha dado, porque no podemos descuidar una salvación tan grande, tan maravillosa que el Señor nos ha ofrecido y nos ha dado, porque la salvación es lo más valioso que tenemos. La salvación es la restauración de nuestra vida al estado original con el cual el Señor nos creó. Pero aquí dice que tenemos que hacerlo a través de la obediencia. Habla acerca de la obediencia, no solamente en la presencia del Señor, sino aún mucho más en la ausencia. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos tender a obedecer y a vivir en santidad cuando sentimos la presencia de Dios, pero cuando no la sentimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras decisiones cuando no sentimos la presencia de Dios? Este versículo nos insta, nos exhorta a vivir en obediencia siempre, en todo momento, tanto cuando sintamos la presencia de Dios como cuando no sea así. Analicemos este versículo. En Jeremías 4:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Hay una maldición para todos aquellos que hacen la obra de Dios de una forma indolente. Indolentemente significa de una forma completamente indisciplinada, sin interés, que solamente creen en el Señor, pero en realidad no se están ocupando en las cosas del Espíritu. No están haciendo la obra de Dios con diligencia, con excelencia. El Señor quiere que tengamos un enfoque verdadero. El Señor quiere que hagamos con pasión y con enfoque la obra del Señor, para quitar o para evitar que venga maldición sobre nuestras vidas. Dice: maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Cómo debemos entender esto de la sangre su espada? Sangre significa sacrificio, la espada es la palabra de Dios. Que nosotros a través de la palabra de Dios tenemos que sacrificar la carne, tenemos que dominar la carne, tenemos que hacer sacrificios de renuncia para poder agradar al Señor, para poder salir de un estado de maldición en la cual el mundo entero se encuentra. Juan 6:29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? El versículo pasado dice que maldito el que haga indolentemente la obra del Señor. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado,
que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que busquemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón para creer en Él y para creerle a Él, para tener una comunión, para estar injertados en la vid verdadera y poder dar fruto. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios está enfocada en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro desarrollo espiritual. Ahí es donde el Señor quiere perfeccionar la obra. Dice la palabra de Dios que la obra que comenzó en Él la perfeccionará día con día hasta la manifestación, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que tener ese enfoque, hacer la obra de Dios primeramente en nosotros, en nuestra propia vida. Todos los días estar trabajando en un crecimiento espiritual, en una madurez espiritual y hacerlo con excelencia, hacerlo con disciplina y en compromiso con el Señor. Mateo 26 dice: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? El Señor no quiere que estemos en ociosidad. El Señor no quiere que estemos desocupados, sino, como dice el versículo principal, quiere que estemos ocupados en nuestra salvación con temor y con temblor. O sea, que tenemos que realmente ver que la salvación de Dios la tenemos que cuidar con respeto. La tenemos que cuidar de una forma que realmente nos dé temor el perderla. El Señor no quiere que estemos desocupados. Primero Timoteo 4:13-15 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí hay dos veces se nos exhorta que tenemos que estar ocupados. Primero, ocupados en la lectura, o sea, en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual. Luego dice la exhortación y la enseñanza. Para poder enseñar a otros, para poder exhortar a otros, necesitamos primeramente nosotros trabajar en nosotros mismos, alcanzar una madurez, ser espirituales para poder guiar a otros espiritualmente hablando. Y esta segunda ocasión que dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ocuparnos y permanecer en ellas para que haya un aprovechamiento, y ese aprovechamiento, esa madurez, lo puedan encontrar, lo puedan ver otros como un testimonio verdadero que somos hijos de Dios, que estamos siguiendo al Maestro. Hebreos 2 del 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice que con más diligencia, cada vez tenemos que tener más diligencia, ocuparnos en cuidar una salvación que es grande, una salvación tan grande. Por eso dice esta pregunta de aquí, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No tenemos que descuidar, sino tenemos que cuidar con toda nuestra vida, con todo nuestro, como si fuera lo más preciado que nosotros tenemos en esta tierra, la salvación que el Señor nos ha dado. Amén.